Ok, vamos a empezar. El programa tiene una cantidad de 344 líneas, es bastante corto. Y pues vamos a empezar explicando esta parte de acá. Bueno, en donde se van a estar guardando los contactos va a ser aquí en esta variable, que es una lista, como pueden ver. Es una lista y pues lo que está dentro de ella va a ser ya contactos ya hechos para probar ya las opciones. Entonces, eh, solo para ahorrarme tiempo y la molestia de estar escribiendo el nombre, la empresa, el cargo, como unas 10 veces, entonces ya lo dejé aquí ya definido, ¿no? Y así acelero el paso. Entonces, sepan eso, de que ya hay datos ya escritos y pues eso se van a usar en la aplicación. Entonces, librerías que se van a ocupar van a ser Matplotlib. Y pues para la funcionalidad de exportación vamos a usar esta librería que tiene un nombre bien extraño, pero es XML, E3, Element 3 y pues la vamos a llamar ET. Entonces vamos a empezar por donde se inicia el programa y pues como en todo lenguaje tenemos un lugar en donde se inicia, ¿no? Esto se llama punto de entrada. Me imagino que el Inge se los explicó o se los enseñó. Entonces, el punto de entrada significa que desde acá vamos a ejecutar todo el código que esté dentro de él. Entonces, como ese es nuestro punto de entrada, lo que nosotros queremos es que se pueda imprimir y acceder constantemente el menú. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el menú y pues, bueno, vamos a correrlo y a medida que lo voy corriendo, pues lo voy explicando. Solo voy a mover esto acá, más cómodo. Entonces, ¿cómo empieza el programa? Pues como les dije, empieza imprimiendo el menú. Si se dan cuenta, son todos estos textos de acá. Y pues esto lo vamos a estar repitiendo la cantidad de veces hasta que el usuario escoja la opción 9, que es salir del programa. Ustedes se van a dar cuenta de que si yo aprieto el 9, pues me va a decir a salir del programa y pues hasta pronto es un mensaje de salida nomás. Ahí termina el programa. Si ustedes quieren volver a usar el programa, tienen que recorrerlo, o sea, volverlo a correr. Entonces, este es el que termina todo el programa y ya. Lo importante son estas otras 8 opciones. Que, ok, para poder entrar a las opciones, nosotros, pues, obviamente le tenemos que decir al usuario que ingrese qué opción quiere de todas estas de acá. Entonces, lo hacemos de esta forma. Definimos una variable que se llama opción y pues con un input hacemos que se pueda ingresar desde la consola, como lo estoy haciendo acá. Si yo quisiera el uno, solo ingreso el uno, le doy enter y ya tengo guardada la opción en la variable opción. Entonces, este int se preguntarán para qué sirve. Esto es para poder como que transformar el uno en un número, porque cuando nosotros eh, metemos datos con la función input, lo que estamos haciendo es meter datos, pero en texto. Entonces, con esta función de acá, lo que estamos haciendo es convertir ese texto a número. Y esto solo funciona con números. O sea, si yo pongo 120, esto es un texto que dice 120, pero ya con la función es transformada a 120, pero en número. Ok, entonces ya después pasamos en esta parte de acá. Y pues bueno, tenemos opción 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 9.
¿Qué pasa si el usuario elige alguna opción que no está disponible? Pues vamos a ver. Si yo ingreso 10, lo que me va a decir es mensaje de opción 10 no válida. Inténtelo de nuevo. Entonces eso es como simplemente para decirle al usuario de que la opción que está ingresando no es válida, que tiene que ingresar obligatoriamente las opciones que se le están presentando. Y eso va a ser hasta que el usuario entienda. Entonces, si yo ingreso 120, me va a decir lo mismo. Si yo ingreso 16, perdón, va a ser lo mismo. 13, lo mismo. Así. Creo que ya me entiende con esto. Ok, entonces, esto son condicionales y son condicionales en cadena. Entonces, vamos a empezar con el programa en sí. Y lo voy a volver a correr solo para eliminar esto de acá. Y puedes empezar con un programa ya nuevo, ¿no? Entonces, bueno, las opciones son las siguientes. Son agregar contacto, buscar contacto, actualizar contacto, eliminar, mostrar la agenda, exportar y los dos gráficos, ¿no? Entonces, como son condicionales, cada vez que se ingresa una opción, el programa lo que va a estar haciendo es comparando si la opción es igual al de la condición. O sea, es que si yo ingreso uno o 5 o lo que sea, pues el programa va a decir opciones uno, pues vaya aquí. Si yo ingreso 5, la opción es uno, pues no, porque este vale 5 y lo estoy comparando con un uno. Entonces esto no es cierto. Ok, vamos a pasar con la siguiente. Este tampoco es cierto porque va a decir que 5 es igual a 2 y eso no es cierto. Va a pasar lo mismo con el 3. Tampoco es cierto. Y así hasta el 4. Y cuando llega al 5, pues como esto es verdad, entonces vamos a ejecutar lo que está aquí dentro. Entonces con esto creo que sí me entienden. Las condicionales son bien fáciles porque solo verifica que lo que está acá sea verdad. Y si es verdad, vamos a ejecutar lo que está dentro. Si no, vamos a seguir con los demás. Ok, entonces vamos a empezar con la primera función. Ahí se la puedo estar explicando también. Que sería agregar contacto. Entonces, bueno, el usuario obviamente tiene que ingresar eh, el número uno para poder usar esta función. Y pues, como ven, empieza diciendo opción agregar contacto. Le da un mensaje para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Pues le dice, por favor ingrese los datos del nuevo contacto, que es justo lo que está pasando acá. Miren, lo que yo quiero que se den cuenta es que todo lo que está pasando en el programa es secuencial. Entonces, ustedes son las que controlan qué orden va a tener el programa. Entonces, si se dan cuenta, primero se imprimió esto porque primero está acá. Luego se imprime el otro mensaje porque también está acá. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que tengan cuidado con el orden que le dan al código. Porque así como lo ponen, así van a tener el resultado. Y bueno, ya después, pues el programa pide el nombre del contacto. Vamos a pedir una serie de datos, que va a ser nombre, edad, empresa, el sector, el cargo y el salario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, bueno, quería acercarlo, pero no sé cómo. Pues le pedimos los datos con la función input. Si ustedes se dan cuenta, pasan todas. Pero en algunas vamos a tener que usar las funciones para convertir a números. Como en edad, pues si le ingresamos un texto, si quisiéramos usarlo en una gráfica, pues el texto no nos va a funcionar tanto. Entonces la usamos aquí. Igual pasa con el salario, porque el salario puede ser o ya sea un número entero, como 25.000, o puede ser 25.000.75.
El float lo que hace es aceptar cualquier tipo de número, ya sea este o con decimales. Lo importante es que transforma el texto a número. Hace de esto a esto, de acá. Eso es lo que hace la función. Entonces, una vez que le pedimos todos los datos, pues vamos a empezar a generarlo y pues lo vamos a agregar a la agenda. Ya van a ver cómo, bueno, ya se lo puedo explicar. Entonces le ingresamos los datos, voy a ingresarme a mí mismo. Entonces, como ven, ya ingresé los datos y pues el programa me dice que el contacto fue agregado correctamente con el identificador número 11. Esto pues es un mensaje nada más para decir cuántos contactos se han estado creando y cuántos contactos hay actualmente. Entonces, ¿cómo pasa esto de acá? Ok, venimos y para poder crear un identificador para cada contacto, lo que vamos a hacer es crear una variable que se llama ID y pues para poder como que estar actualizando los IDs y que cada uno sea único, vamos a estar usando la longitud actual de la agenda, o sea, de la lista, y le vamos a sumar uno. Ok, con esto, pues, lo que quiero que me entiendan es que, digamos, si la lista tiene una cantidad de 3, vamos a, tiene una cantidad de 3 contactos, entonces con la función length me va a devolver este número acá, el 3 y vamos a sumarle a uno porque estamos creando un nuevo contacto. Entonces eso va a significar que el nuevo contacto va a tener el ID de 4 y así sucesivamente. Cuando volvamos a agregar un contacto, como ya hay 4 contactos, esto va a ser 4 y el nuevo contacto va a tener 5. Yo creo que sí se entiende esto, sí. Si no, me hacen las preguntas, no hay problema. Ya luego pasamos a crear el contacto, ¿no? Esto que ven ustedes acá se le conoce como diccionario o como objeto. Es como que guardar un montón de información en una sola variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder crear un diccionario? Pues lo que está a la izquierda serían los atributos, como ven el ID, el nombre, la empresa, el cargo, la edad, el sector y el salario. Eso es toda la información que le pedimos. Y pues lo que van a tener esos atributos va a ser lo que el usuario le ingresa. Con las variables de acá, se las vamos a estar poniendo dentro del diccionario, que son estas de acá, en el lado derecho. Entonces, una vez que está ya creado el diccionario o el objeto, pues la función append, que son las que la tienen las listas son estas de acá, digamos una variable que se llama lista es igual a dos corchetes, esto es una lista. Entonces las listas por default vienen con varias funciones bastante útiles. Entonces, para ustedes poder agregar un nuevo elemento a la lista, pueden utilizar la función append. Append lo que hace es eso, agregar una nueva cosa ahí dentro. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, acuérdense que yo me ingresé en agenda, entonces con la función, sí, con la función 5. Sí, la opción, dijo función. Bueno, sí, es la misma cosa. Si la ingresamos, pues vamos a ver que el último contacto voy a hacer yo. Pero eso pasa porque bueno, el código de acá me agregó a la lista de acá. Solo que no voy a aparecer aquí porque estos están quemados, o sea, son datos quemados. Voy a estar agregado, pero en memoria. No sé si me entienden eso, pero
eh, cada vez que ustedes agreguen un contacto no se va a estar haciendo esto de acá, no, va a estar en memoria, no va a estar en el código. Entonces vamos a revisar si es verdad que yo estoy de último en la agenda. Entonces le damos enter y ahí mismo voy a aprovechar a explicarles la de mostrar agenda, que es esta de acá. No la hice función porque es bien corto, entonces no pensé que fuera necesario. Entonces, cuando le doy mostrar agenda, ustedes se pueden dar cuenta de que, pues, en efecto, me imprime todos los contactos, ¿no? Que está, vamos a ver. Si les dije que ya tenía datos, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, va a mostrar Juan, que es este mismo de acá, María, que es este mismo de acá, Pedro, que es el mismo de acá, y así sucesivamente con Ana, José, Luis, y así. Y van a ver de que yo no aparezco acá, pero sí aparezco como último cuando corro el programa. Eso es de nuevo porque el contacto está en memoria. Si yo detengo esto acá, este dato de aquí va a desaparecer porque ya estoy limpiando la memoria y esto pues no lo guardé. Entonces, una de las razones por las que les están pidiendo que puedan exportar a XML es por eso mismo. Que una vez de que ya tienen, ¿cómo les digo? Una cantidad considerable de contactos y la quieren guardar, pues solo la exportan nada más y pues ya tienen sus contactos en un archivo. Ok, voy a explicarles ahora la opción 5, que esta es bien fácil, solo son unas cuantas impresiones, nada más. Entonces, algo que tienen que entender para, para poder como, bueno, perdón por repetirme, pero para poder entender esta opción es que como estamos usando una lista, pues lo que vamos a hacer es recorrer la lista, ¿verdad? Entonces me imagino yo que el ingeniero a ustedes les explicó cómo usar un for. Un for es un ciclo. Con un ciclo yo me refiero a que vamos a estar ejecutando varias veces la misma cosa. Entonces, como una lista tiene varios elementos, entonces nosotros la podemos ver como un ciclo, ¿no? Si nosotros queremos sumarle algún número a cada elemento de la lista, pues hacerlo manualmente pues sería un dolor de cabeza. Entonces, por eso mismo usamos un for para decirle de que quiero que recorra toda la lista y que a cada elemento le sume un número. Entonces, ya con esto, pues ya tenemos la agilidad de hacer las cosas mucho más rápido. Entonces, vamos a aprovechar un ciclo for para poder imprimir cada uno de los contactos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Definimos el ciclo for. La variable i va a ser nuestro iterador. Con iterador me refiero como que un contador para saber en qué vuelta estamos. Porque acuérdense que estamos haciendo ciclos, ¿verdad? Entonces, si la lista tiene una longitud de 10, significa que vamos a hacer 10 vueltas. Entonces, la variable i nos va a ayudar a saber en qué vuelta estamos. Si estamos en la vuelta quinta, en la sexta, en la séptima y así. Esto lo logramos con la función enumerate, que lo que hace prácticamente es enumerar toda la agenda y pues le decimos que empiece desde el uno porque normalmente empieza desde cero, pero por temas de simplicidad, porque ya estamos acostumbrados a contar desde uno, le decimos que empiece desde uno. Ya luego contacto, lo que hace es que pues extraemos cada contacto de la lista. Lo que hacemos con i es enumerar la lista, con el contacto lo que hacemos es extraer el contacto de la lista, ¿no? Creo que, bueno, es que creo que no hay otra forma de decirlo. Bueno, se lo puedo explicar con esta, la impresión de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
la variable i, como les había dicho, sirve para enumerar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí en contacto, yo le sumo algo más, que sería la variable i. Entonces, vamos a empezar. Contacto 1, contacto 2, contacto 3. Entonces, con esta variable, lo que estamos haciendo es diciéndole al usuario el orden de los contactos. Y ya con la variable contacto, lo que estamos haciendo es volviendo a iterarlo, porque acuérdense que es un objeto, o sea, es un objeto aquí, y pues como ya está definido cuántas propiedades tiene, pues vamos a usar un for. Entonces, el objeto se conforma, como les había dicho, por una clave y un valor. Entonces, eso mismo vamos a usar para poder iterar el contacto. Definimos el for, tenemos una llave y un valor. Y pues eso lo extraemos del contacto y de los ítems de contacto, que los ítems son estos de acá. Entonces, cada vez que vamos a iterar en cada contacto, pues vamos a estar imprimiendo cada información. Y es esto mismo que ven acá. Ok, de esa forma es como si se imprimen todos los contactos hasta que no haya ninguno. ¿Se acuerdan que yo era el último, verdad? Entonces, como yo soy el último, no se van a seguir imprimiendo más, porque ya obviamente soy el último. Ok, bueno, ya expliqué esta parte de acá. Ahora voy a explicarles la, la función de buscar contacto. Solo, espérense. Ok, la función buscar contacto es bastante simple también. Nosotros, como queremos usar esa opción, pues vamos a ingresar el número 2. Y pues ahorita se les explico cómo funciona. Ok, aquí está la función. Entonces, como siempre, al usuario le tenemos que decir qué tiene que hacer o qué es lo que va a hacer. Entonces, de nuevo les digo, el orden ustedes lo definen y es importante mantener el orden, o sea, que tenga un orden lógico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se imprime primero opción, buscar contacto y luego dice, ahora va a buscar un contacto en su agenda. Y ya de un solo pasa a la opción de ingrese el nombre de contacto que desea buscar, perdón. Ok, entonces esto ya lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Que pues lo que hacemos con el input es pedirle al usuario que ingrese algún dato y la vamos a guardar en la variable nombre. Esta lista de acá nos va a servir para poder eh, buscar, bueno, no, para poder almacenar contactos que tengan el mismo nombre, porque acuérdense que pueden haber más de una persona que se llame Juan. Probablemente ustedes conozcan a gente que tenga el mismo nombre, ¿verdad? Pero son personas totalmente diferentes. Eso no quiere decir de que solo hay una sola persona con ese nombre, ¿no? Entonces decidí hacerlo así porque, o sea, tiene sentido de que se almacenen todos los contactos que tengan el mismo nombre y ahí el usuario pues va a decidir cuál es el que está buscando. Ya les voy a enseñar cómo funciona, solo voy a ver si tengo alguno repetido, si no, creo que sí. No, no lo tengo repetido, ahorita lo voy a hacer para que vean el ejemplo. Entonces, si ustedes ven, agregué el mismo, o sea, el mismo dato, pero con el identificador diferente. Eso quiere decir que los datos se pueden repetir, pero el identificador no.
Ok, y aquí se van a dar cuenta ustedes de que me va a salir dos veces Juan, pero para poder diferenciarlo voy a poner aquí la empresa diferente. Unitec. Ajá. Pero puede ser gerente también y que en la parte de tecnología, digamos. Entonces pasamos de nuevo a la función y vamos a volver a correrlo porque ese cambio no está en memoria. Entonces de nuevo, vamos a darle buscar contacto y pues vamos a decirle que ingrese, que queremos buscar Juan. Entonces, ¿dónde está la función? Aquí. Eh, bien, empezamos con los mensajes y pues estamos en esta parte del programa, en esta parte de acá, que le pedimos el nombre. Se lo ingresamos y pues como ven me imprime dos contactos, ¿verdad? El Juan, que es el primero de la lista, y el Juan que acabo de agregar, que está en Unitec y este está en ABC. Con esto les digo yo de que estas pueden ser dos personas totalmente diferentes pero con el mismo nombre. Entonces tiene sentido mostrar a todas las personas que tienen el mismo nombre y mostrárselo aquí en una lista al usuario para que él decida cuál va a escoger, a cuál es que en verdad está buscando. Entonces digamos que yo estoy buscando este, entonces, ok, Juan de ABC, su identificador es uno. Entonces ya sé cuál es el que estoy encontrando, ¿no? Ok, eso, estos dos contactos se guardaron en la lista de encontrados. ¿Cómo fue cómo fue que hice esto? Bueno, tenemos de nuevo un ciclo for. Lo que vamos a estar haciendo con el ciclo for es vamos a estar iterando entre todos los contactos de la agenda por contacto in agenda. O sea, creo que se explica solito esto. Vamos a estar verificando que el contacto el atributo o la llave nombre y pues la pasamos a, ¿cómo se llama? A minúsculas y lo que ingresó el usuario también, que sean los mismos. O sea, si el contacto, o sea, el nombre del contacto en mayúsculas minúsculas, perdón, es igual al nombre que se ingresó en minúsculas, pues vamos a agregarlo a esta lista acá. Y así vamos a estar iterando una y otra vez hasta pues iterar toda la lista. Entonces, ya cuando está terminado este proceso, vamos a pasar a esta parte de acá, que es bastante simple también. Entonces le decimos si la longitud de la lista es diferente de cero. Lo que significa eso, significa es si la lista tiene, o sea, si tiene contactos con la misma ocurrencia que el usuario ingresó, pues vamos a imprimir los contactos. Vamos a decir print contactos encontrados con el nombre Juan, que es justamente lo que está acá. Pues pasamos un contador y pues de nuevo un ciclo for para poder iterar todo lo que está aquí dentro y vamos a imprimir contacto con el contador y el for que vamos a estar iterando todos los atributos del objeto y vamos a estar incrementando el contador para que esté la diferencia acá, contacto uno, contacto 2. Es lo mismo que pasaba en mostrar agenda, nada más que aquí lo hice diferente pues para que vean que hay diferentes formas de hacer la misma cosa. Aquí estaba esto. Lo que hacía aquí con i, lo estoy haciendo lo mismo con acá en contador. Acá, en contador. Es lo mismo. Entonces, ¿qué habrá pasado? Que la lista de encontrados haya sido cero, que esto no se haya cumplido. Bueno, en ese caso, el programa le va a decir al usuario de que no se encontraron contactos con ese nombre. Entonces me voy a inventar algo ahorita para que vean cómo funciona esto. Entonces vamos a volver a buscar un contacto y vamos a decir que vamos a buscar a Elon Musk. Entonces lo ingresamos y pues como no tenemos a Elon Musk en la agenda,
pues nos dice que, que no se encontraron contactos con ese nombre, porque obviamente no está. Entonces, esa es la condición de que si la lista tiene al menos un contacto o más, se van a imprimir todos. Si no, pues se dice que no hay contactos con ese nombre. Ok, voy a poner a cargar la computadora y ya regreso. Ok, bueno, ahora pasaríamos a a la opción de actualizar contacto, porque ya les expliqué agregar y buscar. Entonces vamos a pasar a a la de actualizar contacto. Entonces le vamos a ingresar la opción 3. Bueno, en ese caso entraría en esta parte de acá y pues vamos a ver la función de actualizar. Entonces vamos a empezar. Le damos que vamos a actualizar mi contacto que había, bueno ya no, pero vamos a actualizar este de acá, el de Juan que está en Unitec. Entonces vamos a empezar y pues dice por favor ingrese el ID del contacto que desea buscar. En este caso, pues el usuario pues ya tiene que tener en mente un contacto que va a actualizar, ¿no? Eso quiere decir que ya lo buscó, ya sabe qué ID es. Entonces, como nosotros ya buscamos a un contacto, pues aquí ya tenemos dos. Yo voy a querer modificar al ID 11, que es Juan, que está en el TEC, es gerente, tiene 35 años y está en el sector de tecnología. Entonces, pues vamos a pasar y le damos que al ID 11 de aquí, porque estaba buscando un ID, ¿verdad? Se lo ingresamos y pues dice, ok, este es el contacto encontrado para poder como que confirmar, ¿no? Que este es el que queremos modificar. Entonces dice, ingresó los datos que desea modificar, deje vacío si no desea cambiar. Pero lo único que nosotros vamos a cambiar va a ser la edad. Entonces todo lo demás lo vamos a dejar vacío. La edad se lo vamos a poner que tiene 5 años, digamos. Y pues todo lo demás va a estar igual. Entonces dice contacto actualizado correctamente. Entonces, para ver si eso funcionó, vamos a ingresar la opción 2. Vamos a decir que Juan. Y pues vamos a ver que de nuevo nos enseñan a los dos Juans que tenemos. Pero como que modificamos fue el del ID 11. Pues vamos a ver de que todo sigue igual, menos la edad. Antes tenía 35 años, ahora tiene 5 años. Entonces podemos ver de que sí se actualizó correctamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, bastante simple. Ok, empezamos a mostrándole la información que va a necesitar para saber qué hacer. Y aquí mismo le pedimos el ID del contacto que quiera actualizar. La vamos a guardar en este ID contacto. Y pues esta variable de encontrado ya van a ver para qué sirve. Entonces, como vamos a estar buscando a un contacto, pues vamos a usar de nuevo un for. Vamos a estar agarrando todos los contactos que están dentro de la agenda. Y hasta que encontremos uno que concuerde con el ID contacto que ingresó el usuario, pues vamos a decirle que se encontró. Con esta parte acá se encontró, que es justamente lo que pasó aquí. Contacto encontrado y el contacto en sí, que es la impresión del contacto nada más con la llave, la clave de valor de acá. Y pues ahora pues pide ingrese los datos que desee modificar. Deje vacío si no desea cambiar nada. Entonces la introducción es bastante obvia, ¿verdad? Si no quiero cambiar nada, pues solo lo dejo vacío. Entonces empieza pidiéndole todo y pues conforme a como el usuario lo quiera, pues va a estar modificando las cosas. ¿Cómo nos aseguramos que solo se modifiquen las cosas que están cambiadas? Bueno, eso pasa acá, pero voy a revisar si tiene audio esta cosa. Ok, como les decía, la validación de que se cambien las cosas pasa aquí en estos ifs. Entonces, como le decimos que si no quiere cambiar nada, que lo deje vacío, eso va a significar de que si están vacíos, pues va a estar en esto, ¿no? O sea, solo los corchetes, nada más. Entonces, si el nombre
es diferente de un texto vacío. O sea, si se cambió el nombre, vamos a modificar el nombre. Entonces, usamos el contacto y con los corchetes y el texto nombre acá, accedemos al nombre y le modificamos el nombre. Y pasa lo mismo con la empresa. Si cambiamos la empresa, pues modificamos la empresa. Lo mismo pasa con el cargo, la edad. Eso sí, convertimos la edad a un número, el sector y el salario. Y pues le decimos el contacto actualizado correctamente, le damos que encontrado es true y rompemos el ciclo. Con esto de romper el ciclo, pues significa que ya no vamos a estar iterando nada. Rompemos y pasamos a esta condición de acá, que si encontrado es true, esto va a significar de que como, o sea, si entró aquí, va a significar que aquí esto vale true. Entonces, si no es verdad, entonces no se va a imprimir, pero si es falso, false, significa que sí se va a imprimir. O sea, me refiero a que eh, la variable esta nos va a indicar si un contacto se modificó o no. Si se modificó, ok, no se va a mostrar. Pero si no se modificó nada o si no se encontró, no, perdón, si el contacto no se encontró, vamos a mostrar este mensaje de acá, que inicialmente empieza en false. Entonces, para eso sirve. Ya van a ver. Entonces, vamos a darle a actualizar. Vamos a buscar a- aquí a un ID que no existe. Entonces dice contacto no encontrado. Entonces, cuando estamos buscando contactos que no existen, pues vamos a mostrar este mensaje. ¿Ok? Vamos a pasar a la función de eliminar contacto, que esa es bastante simple también. En sí todas son simples, nada más que lleva su ratito. Y pues, bueno, vamos a ingresar y vamos a eliminar a Juan, este de acá, que tiene el ID 11. Entonces, eh, damos opción 4, pues va a pedir el ID. Entonces, como ya queremos borrar a Juan, vamos a darle que el ID 11 nos muestra el contacto y nos dice, ¿estás seguro que deseas eliminar este contacto? Ese para sí y ese para no. Entonces, si yo le digo que sí, pues efectivamente lo va a borrar. Dice contacto eliminado correctamente. ¿Cómo lo confirmo? Pues vamos a buscar contacto. Vamos a buscar a Juan. Obviamente me va a salir uno, pero es porque es el otro Juan. El Juan que eliminamos ya no sale porque tenía el ID 11. Ahora solo sale el que tiene ID 1, nada más. Entonces con eso podemos ver que sí se eliminó correctamente. Entonces, ¿cómo funciona el código? El código lo que hace es lo mismo de siempre. Le pedimos un valor al usuario, se lo pedimos con el input, lo transformamos si es un número a un número con la función int y pues hacemos el mismo proceso de encontrado. Pues vamos a tener la misma función de aquí, la misma condición, perdón. Si se encuentra o no, pues si no se encuentra, le vamos a decir que no se encontró ningún contacto con el ID proporcional, pues si se encuentra, vamos a pasar al for. Iteramos toda la agenda y pues buscamos y validamos de que al menos un contacto tenga ese ID. Como los ID son únicos, solo va a haber un contacto que concuerde con esto. Entonces cuando lo encuentro, va a decir contacto encontrado. Se lo imprimimos, que eso fue lo que pasó acá. Contacto encontrado. Imprimimos el contacto y de un solo le preguntamos que si queremos eliminar ese contacto. ¿Qué pasa acá? Entonces si la confirmación es ese, vamos a proceder a remover el contacto de la lista y eso lo hace automáticamente Python. Entonces o sea, si queremos eliminarlo, vamos a decirle que a la agenda que remueva el contacto que acabamos de encontrar aquí, acá, en esta parte acá y lo va a eliminar. Entonces, pues si no pasa eso, o sea, si decimos que no, pues vamos a decir eliminación cancelada, pues vamos a pasar aquí al break y pues si se cancela algo, pues no pasa nada, ¿verdad? Que esa es la función eliminar contacto. Ahora vamos a pasar a la parte de exportación y luego a los diagramas.
Entonces, ¿qué pasa con la exportación? Ok, son unas cuantas líneas y pues eh, vamos a empezar. Acuérdense que tenemos estos datos acá. Entonces, eso es lo que se va a guardar aquí. Todo esto se va a guardar en un archivo que tiene este nombre. Lo voy a eliminar para que vean que yo no me estoy inventando nada. Porque estuve haciendo unas pruebas, pero lo voy a eliminar para que miren que sí se hace. Vamos a- tiene, tiene un problema esta vaina. Vamos a detener el programa y hoy sí lo borramos. Ok, a esto no le hagan caso, algo aquí. Vamos a ver. Ok, ya está borrado. Hoy sí voy a pasar a explicarles eso. Ok, eliminar. ¿Dónde está? Este aquí. Ok, la exportación solo es todo este código de acá. Y sucede que lo que vamos a hacer es como una estructuración. Entonces, ¿cómo funciona esa estructuración? Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí para poder guardar todos estos contactos que están acá en esta lista, todos, lo único que hay que hacer solo es poner la opción 6 y ya está. Va a decir opción exportar a XML la agenda y le va a decir agenda exportada en el archivo agenda.xml. Entonces, hasta que termine el programa, van a ver que se va a generar ahí. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, empezamos con un mensaje, que es el mensaje típico para dar información de qué opción escogió. Hablamos que, vamos que es este mismo, ¿verdad? Son idénticos. Entonces, ya después de que se ejecuta todo esto, el programa tira este mensaje de agenda exportada en el archivo agenda.xml. Entonces, ¿qué pasa? Ok, lo voy a detener para que vean que aquí se genera y pues hace todo este texto acá. Ok, ¿cómo funciona? Ya van a ver. Ok, esperen un rato. Vamos a hacerle aquí. Ok, vamos a empezar. Voy a cerrar esto y así van a entender esto de aquí. Ok, bueno, ahora, ¿qué pasa con esto de acá? No raíz es básicamente hacer un elemento en donde se van a estar guardando todos los contactos. No raíz básicamente es este de acá, este tag que dice agenda. Si ustedes se dan cuenta, leímos el nombre agenda en esta parte de acá. Entonces, creamos un elemento y ese elemento va a estar guardando todos los contactos. Se los voy a ordenar para que me entiendan más. Porque, bueno, sí pueden entender así, pero mejor ordenados es más generoso la explicación. Eh, ok, bueno, ya están ordenados todos los contactos. Si ven del 1 al 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creamos primero el nuevo raíz. El nuevo raíz va a ser este de acá, este de acá.
se llama agenda. ¿Por qué tenemos que crear esto? Bueno, porque tiene que haber un lugar en donde se tiene que guardar todo. Literalmente esa es la regla del XML, que tenga un nodo raíz. Entonces, ese nodo raíz es este, agenda, y nosotros le damos el nombre acá, con esto de acá, este texto de acá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como lo que queremos guardar son los contactos, entonces vamos a volver a iterar la agenda y vamos a extraer los contactos de ahí. Para cada contacto vamos a estar creando un- una etiqueta. Las etiquetas son estas de acá. Todo lo que está envuelto en estos corchetes de aquí son etiquetas. Una etiqueta empieza así y termina de esta manera. Así, etiqueta. Ahí está. Esto es una etiqueta. Empieza de esta manera y termina con esta de acá. Esta es la diferenciación de la terminación. Ok, ya que saben que es una etiqueta, pues vamos a seguir hablando de eso. Entonces, para cada contacto de la agenda vamos a crear un elemento de contacto. Entonces, con esta función de acá, si leen bien, está diciendo vamos a crear un subelemento y lo vamos a agregar al nodo raíz. Y el tag que va a tener se va a llamar contacto, que es esto mismo de acá, si ustedes se dan cuenta. Entonces, para cada contacto vamos a crear una etiqueta de contacto. Básicamente lo que está haciendo es esto de acá. Esto es lo que está haciendo este código de aquí. Está creando un elemento y lo está agregando al nodo raíz. Luego, como lo que tiene la agenda son contactos y los contactos tienen información, ustedes ven todo esto, ¿verdad? Como tiene información, pues tenemos que crear subelementos para ese contacto. Entonces, para cada clave y valor que tenga el contacto, pues vamos a estar creando un subelemento. Entonces, cada contacto tiene un ID, un nombre, una empresa, un cargo, y ¿qué más tiene? Edad, sector y ¿qué más tenía? No me acuerdo. Y salario. Esto, lo que ven ustedes acá, pasa justo acá. Como estamos iterando cada cosa, cada elemento del, del diccionario, voy a conseguir uno. Ok, ¿dónde está? Ah, sí, aquí. Tomen esto como ejemplo. Tenemos esto de acá. Entonces vamos a iterar los ítems del contacto, que son todos estos de acá, y vamos a sacar la clave y el valor. La clave es esta y el valor es esta. Entonces, creamos un elemento que va a ser el elemento que sacamos. O sea, no, perdón. Vamos a agregarlo al elemento que acabamos de crear, que es contacto. Y vamos a crear el elemento en sí, que va a ser la clave. Entonces, en este caso, creamos la etiqueta ID, que como es el primer elemento, eso es lo que vamos a crear, un ID. Luego pasamos, no, perdón. Creamos la etiqueta y luego pasamos a sumarle el texto que tiene esa etiqueta, que sería, en este caso sería 9. Entonces vamos a usar la, la función .text del elemento detalle que acabamos de crear aquí arriba y le vamos a añadir el valor que tiene esa llave. Entonces, creamos la etiqueta y luego le insertamos el valor. Se vería así. Entonces, creamos el nodo raíz acá. Luego creamos un nodo que se llama contacto. Y luego, para cada contacto vamos a estar creando subelementos. En este caso, como ID es el primero, pues ID se va a crear. Y luego le vamos a insertar el valor que tiene, que es este de acá. Y así va a pasar con todo lo demás. Se va a crear el nombre,
Mónica, después la empresa, después el cargo, después la edad, el sector y su salario. Entonces, así es como se crea un elemento o un contacto en XML. Creamos un contenedor que se llama contacto y pues le añadimos todos los atributos que tiene ese contacto, que es acá. Entonces eso pasa para cada contacto en la lista y por eso mismo se generaron todos estos de acá. Todos hicieron la misma vuelta. Por eso mismo se usa un ciclo for para hacer esto. Ya luego lo que hacemos es que pues creamos un árbol, pues el nodo raíz este tiene que estar dentro de un árbol y ya, o sea, lo creamos. Le decimos cómo se va a llamar el archivo en una variable, puede ser directo, no importa. Esto puede estar acá, pero no. O sea, para que sea más elegante lo ponemos así. Y pues para que se haga el archivo tenemos que usar la función write. Write lo que va a hacer es hacer el archivo que se va a generar aquí. Y ya, ya después de que hizo todo el proceso, pues le decimos agenda exportada en el archivo y ya. Eso es todo, crea el archivo y ya, tira el mensaje. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a los diagramas. Que los diagramas prácticamente se repiten, como son la misma cosa, se repiten. Entonces, con explicarles uno, ya entienden el otro. Entonces, vamos a explicar el primero. En este, bueno, antes, para exportar los archivos, los contactos a XML, a esto, usé la librería esta de acá, la primera. Se lo voy a poner así. Y la segunda librería va a ser esta. Librería para hacer gráficas. Yo ya tengo instalada esta librería, ustedes la van a tener que instalar. Y esta, la verdad es que no la tuve que instalar, ya viene por defecto, creo. Cuando prueben el código, pues ahí me van a confirmar eso, pero creo que yo no tuve que instalar nada. Pero bueno, vamos a la parte de la gráfica. La, la, la función de la gráfica 2 es exactamente lo mismo, entonces con que les explique uno ya entienden el otro. Entonces, como es una función, pues definimos la función y empezamos. Para la primera gráfica lo que vamos a graficar son los cargos. Bueno, queremos saber cuáles son los cargos predominantes en la lista de contactos, en la agenda. Entonces, tenemos varias cositas acá que todo es necesario para que se haga bien el gráfico. Pero antes quiero que miren cómo es. Así se les aclara cómo es que funciona. Entonces sale esto acá, esta ventana aquí. La ventana es necesaria, si no sale una ventana, entonces no están usando la librería. Entonces, bueno, ya que se ve esto, voy a explicar primero esta parte de acá, porque esta es la parte más complicada. Esta parte de acá significa de que la figura va a tener un tamaño de 8 por 8, que la figura es esta, toda esta de acá. Toda la pelota es la figura. Aquí solo definimos el tamaño. Si yo le cambio esto a 5 de 5, van a ver de que va a cambiar el tamaño. Ven, cambió hasta el tamaño de la ventana. Esto define el tamaño del gráfico. ¿Ok? Bueno, entonces, con esta función aquí, el punto pie o el punto pi, lo que hacemos es, pues, ok, para graficar la información, vamos a ocupar unos valores.
para poner las etiquetas vamos a ocupar las llaves de los valores. Y esto acá, la verdad es que creo que es opcional. Voy a ver. Se lo agregué porque salía en la documentación. Pero voy a ver. Sí, ahí está. Ahí está, tranqui. Bueno, sale igual. Ah, ya sé que. Ya sé. Ya entiendo para qué es esto. Ah, esto no. Esto no, sí no lo ocupa. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Para poder hacer una gráfica de pastel o de pie, vamos a ocupar unos valores, vamos a ocupar unas etiquetas y vamos a ocupar, para que sea más descriptivo, los porcentajes de las etiquetas, que son los que están aquí. Esta cosa de acá es para poner los porcentajes. Este y este. Luego le damos un título que dice distribución de cargos y este de plt.axis.equal, no punto no, sino que equal, lo que va a hacer es que se asegura de que el gráfico sea redondo completamente, si no, creo que se deforma. Y el título, pues simplemente es el título. Entonces dice distribución de cargos, pues lo mismo que le pusimos acá. Y el plt.show lo que hace es mostrar el gráfico en sí. Si yo no lo pongo, si yo no lo pongo, eh, pues no me va a mostrar nada porque no estoy mostrando nada. Entonces el punto show es para que me muestre el gráfico. Entonces ya me lo muestra. Ok, bueno, entonces de estas dos cosas depende el gráfico, qué es lo que sucede acá. Y bien, para que me entiendan, quiero ver si está grabando esto. Si está grabando. Ok, para que me entiendan, primero vamos a empezar con la información importante que serían los cargos. Entonces, como vamos a graficar los cargos, vamos a extraer todos los cargos de la lista de la agenda. Entonces, de nuevo, usamos un for y sacamos cada contacto de la agenda. Entonces, para todos los cargos, vamos a estar añadiendo los cargos de los contactos que salen aquí. Entonces, bueno, esto no se lo expliqué, pero digamos, tienen un diccionario. Tienen un diccionario, ¿verdad? Ustedes para poder acceder, digamos que quieren acceder a la, vamos a ver, tienen una variable que se llama diccionario. Digamos que quieren ustedes acceder a la variable edad. Para poder acceder, ustedes van a usar esto, ¿sí? Con esto le están diciendo de que, ok, de esta variable diccionario yo quiero acceder a la variable edad. Y le va a retornar esto acá, el número, lo que tenga al lado derecho. Eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Entonces, como yo quiero el cargo, pues vamos a sacar el diccionario y vamos a buscar el cargo que es este de acá y le va a retornar contadora. Entonces, en cada iteración vamos a estar recolectando todos los cargos. Ok, una vez que terminamos esto, pasamos las frecuencias. Entonces, ahora que ya tenemos todos los cargos reunidos en esta lista de acá, vamos a iterarlos. Entonces, en cada iteración vamos a estar revisando si alguno se repite. Con esto me refiero, perdón, de que está contadora, programador. Vemos que tenemos todos estos cargos. Entonces, con esto de acá nos estamos asegurando, bueno, estamos iterando todo. Primero voy a pasar aquí. Ok, este es el cargo en cargos. Digamos que todo esto está acá. Entonces el cargo va a ser este primero. Entonces, ay, ¿cómo les explico esto? Vamos a estar haciendo como que un conteo de todos los cargos. Si se repite alguno, pues le vamos a sumar uno. Si no, solo le vamos a asignar que solo se encontró una ocurrencia de eso. Entonces, con esto me refiero de que
Este código lo que hace es decir, ok, bueno, contadora, ¿cuántas veces se repite? Dos. ¿Cuántas veces se repite programador? Uno. ¿Cuántas veces se repite maestro? Uno. ¿Cuántas veces se repite nadador? Uno. Si hubiera uno más, digamos que de nuevo estuviera programador aquí, pues dice, ok, ya estoy en mi última iteración y aquí comparo si el cargo está dentro de la frecuencia cargo, que por cierto esto es un diccionario, si está dentro, ahí lo buscamos y si eso es verdad, entonces como este era el del programador, se lo sumamos. Si no, pues volvemos a poner un 1 acá, si fuera diferente. Pero en este caso no, solo se lo sumamos. Entonces eso es lo que pasa acá. Entonces como ya tenemos la lista de cargos y ya el diccionario con las frecuencias de los cargos, ya solo se lo ponemos acá. Entonces aquí tenemos los valores, que serían, los valores de nuevo son estos de aquí. Los valores son los que están a la derecha y las llaves son los que están a la izquierda. Entonces, para que el gráfico de pastel se grafique, valga la redundancia, vamos a utilizar los valores, que son estos de acá, y las frecuencias que ocupamos que se les ponga una etiqueta, ¿verdad? Para saber qué se está graficando. Entonces vamos a usarlo aquí. Pero, como solo estamos usando los cargos, es el diccionario este se miraría algo así. Entonces le estamos pasando los valores de todos los cargos y las llaves también. Y así es como se grafica esto de acá. Y así aparece todo esto. Entonces, esto son los valores, que sería desarrollador, gerente, contador y analista. Y esto de acá serían las llaves, que serían, digamos, no, perdón. Los valores, ¿verdad? Que serían lo que está acá adentro. Y las etiquetas serían lo que están aquí, desarrollador, gerente y contador. Entonces lo que hacen los valores es prácticamente graficar la información que acabamos de extraer en esta parte de acá. Y así es como se grafica. Lo mismo pasa en la función 2 de los diagramas. Nada más que aquí se grafican los sectores, ya no los cargos. Entonces van a ver que es la misma cosa. Para poder seguir usando el programa tienen que cerrar esta ventana. Si no, no les deja usar el programa. Entonces le damos a la opción 8 y van a ver que ahora se grafican los sectores. Y pues van a estar recursos humanos, finanzas y tecnología. Y aquí van a estar los porcentajes. Prácticamente bueno, sucede lo mismo que pasó acá. Entonces ya se repite el código, nada más solo se cambian que ahora son sectores. Y bueno, eso sería todo. Así es como funciona el programa. Y pues ya cuando terminamos de usarlo, le damos a la opción 9 y ya salimos. Bueno, eso es todo. Ya estaría explicado todo el proyecto. Y pues, bueno, espero que me entiendan. Si no, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber.